Buenos días, Rubén. Un saludo a toda la audiencia que está siguiendo el programa. Viceministro, permítame una observación inicial antes de comenzar lo que nos plantea el tema. ¿Coincide el Ministerio de Justicia en la presentación de esta propuesta con un debate intenso que en este momento existe acerca de la posibilidad de un juicio de responsabilidades contra Yanine Áñez y la contraposición de parte de la oposición de primero la reforma judicial? ¿Por qué sale este tema justo en este momento? Bueno, primero de que tenemos como desafío de país, Rubén, el tema de la reforma judicial, ¿no? Unos lo pueden utilizar como un condicionamiento, como una oportunidad, como un mecanismo de chantaje, ¿no? Como lo está haciendo lamentablemente la oposición. O sea, primero esto y después de esto. O sea, aquí no hay condicionamientos porque el tema ya es tan candente, Rubén, que diríamos que este mal que está atravesando el país lo venimos arrastrando desde la misma fundación de la República, ¿no? Que a lo largo del tiempo se ha ido acumulando y que ha permitido que hoy tengamos este tipo de servicio en la administración de justicia, que afecta a todos los litigantes, a todos los usuarios que van a demandar la prestación de servicio de justicia y que lamentablemente se enfrentan a un aparato, ¿no? A un tejido que ha provocado diferentes resultados negativos para la oposición, para la oposición política, para la oposición en un conflicto, en una controversia. Entonces, es urgente la reforma judicial y no podemos someterla o sujetarla a ciertos condicionamientos de carácter político. Hoy los políticos de la oposición están más velando sus intereses, ¿no? Políticos, y no están pensando en la necesidad del pueblo. El pueblo hoy día necesita una administración de justicia oportuna, transparente, ¿no? Y de acceso directo. Los políticos están queriendo utilizar la política para encubrir, para lograr impunidad, inmunidad, para condicionar sus intereses políticos, y ese no es el tema, ¿no? Lamentablemente no ese es el tema. Ese tema no nos concentra, no nos llama la atención, sino lo que nos concentra y nos llama la atención es implementar y poner a marchar a partir del día de hoy la reforma judicial estructural en el país, Rubén. Sí, precisamente el gobierno ha fracasado en un intento inicial de reformar la justicia. Había conformado un equipo de notables, había invitado a la oposición y lo único que ocurrió es que algunos notables renunciaron y el proceso se ha estancado. Ahora, justo coincidiendo con un debate intenso sobre juicios de responsabilidades antes o reforma judicial antes, aparece el tema. Eh, Podría interpretarse de esa manera, ¿no? Y no compartimos ese criterio, es decir, no es ningún fracaso. Esto es parte de un inicio que hace aproximadamente 10 meses se ha iniciado con nuestro gobierno, aunque este es un tema que va mucho más atrás. El 2005 nosotros planteamos ya dentro de los 10 pilares el tema de la reforma judicial. Tú lo decías al principio, es un proceso largo, este no es un tema que se resuelve de la noche a la mañana, e iniciamos esta reforma judicial con la nueva Constitución Política del Estado, que introduce un mecanismo para la elección de las principales autoridades del órgano judicial. Desde ahí empieza esta reforma. Lógicamente que ha tenido sus etapas lentas, por supuesto, pero que esta última etapa, esta propuesta ya de la reforma judicial, es el resultado de todo este trabajo que se ha venido realizando, especialmente en estos últimos 10 meses. ¿Qué ha pasado con este consejo, este comité de personalidades que se ha conformado?
era con la finalidad de plantear la necesidad de reformar la constitución política del Estado para la elección de las autoridades del órgano judicial. Frente a eso han surgido diferentes voces, diferentes criterios, las mismas que todavía están sujetas a debate, porque unos querían abrir la Constitución y otros no, ¿no? Sin embargo, no se limita la reforma judicial simplemente a la elección de autoridades del órgano judicial, que evidentemente tiene sus problemas, pero que no es determinante para lo que ocurre hoy con la Administración de Justicia, que te reitero, se ha venido acumulando a lo largo de la historia del país, ¿no? Por lo tanto, hoy la reforma judicial está enfocada a plantear 6 pilares que tienen el objetivo de lograr una justicia, te reitero, oportuna, transparente y que realmente el acceso a la justicia sea igualitaria para todos, ¿no? Lo otro son ya interpretaciones que entendemos de carácter político, que tienen sus propios objetivos, lo entendemos, ¿no? Va a haber sectores opositores a la reforma judicial con cualquier pretexto, ¿no? Va a haber gente que diga que va a apoyar la reforma judicial, pero que por debajito va a poner las zancadillas. Sabemos que el tema de la reforma judicial va a tocar intereses no solamente de los políticos, sino también intereses económicos. Por lo tanto, sabemos a qué nos estamos enfrentando y no nos vamos a distraer con este tipo de interpretaciones o de declaraciones de algunos sectores políticos opositores al gobierno, al proceso y a la reforma judicial, que no solamente ahora se están mostrando, sino que a lo largo de la historia se han mostrado, ¿no? Y porque, lógicamente, estaban en función de gobierno y les convenía tener una administración de justicia subordinada a los intereses políticos que hemos tenido en el país. Permítame una hipótesis, viceministro Silva. Mientras no haya consenso político, el intento puede quedar en eso de la reforma judicial. Lo primero que hay que hacer es buscar consensos, hacer lobby con la oposición, con las fuerzas políticas con representación parlamentaria, para que por lo menos se aborde una ruta crítica y comenzar a trabajar juntos, porque si la reforma parte de manera unilateral, siempre van a haber conflictos, siempre quienes no hayan sido incluidos en el debate o en la resolución de los problemas va a decir que no, es reforma judicial, la han hecho a su medida y obviamente a nosotros no nos corresponde hablar del tema. ¿Cómo es posible buscar un consenso político? No sé si será el tiempo oportuno, porque ahorita hay otro debate que está concentrando la atención de las fuerzas políticas y la agenda política incluso, y los medios de comunicación. ¿Cómo es posible generar consenso político ante un tema tan vital para el desarrollo del país? Sí, es que esta no es una propuesta política, ¿no? Porque los políticos lo entienden como una propuesta política y por eso unos políticos pueden apoyar y otros políticos puedan rechazar. Este es un tema que hace al país. Este es un tema que debe involucrar a todos, los políticos, empresarios, medios de comunicación, instituciones académicas, juristas. Es decir, este es un desafío de país, así deberemos entenderlo. No es un desafío del MAS, no es un desafío solamente del gobierno, este es un desafío de país, que queremos una justicia, te reitero, bajo otro tipo de principios. Pero cuando entramos a la discusión política es que nos vamos a enfrentar a un sector de la política boliviana que va a querer utilizar como un instrumento de negociación estos términos de buscar consensos. Yo he sido diputado durante la gestión 2006-2009 y sé cómo se manejan los famosos consensos entre las fuerzas políticas, ¿no? Que no es el caso, es decir, el consenso debería ser general y yo creo que existe un primer consenso general. Esta justicia no sirve.
el consenso general es cambiar esta justicia y tener una mejor justicia, una mejor administración de justicia en el país. Ese es el consenso general del cual partimos. A partir de ahí se abre este paraguas, ¿no? Ya se ha planteado una propuesta de que en estos 30 días, en estos primeros 30 días de inicio de la reforma judicial, se va a socializar la propuesta de los 6 pilares, se va a discutir con los diferentes actores, no solamente para presentarles, sino fundamentalmente para recibir insumos de los medios de comunicación, de los empresarios, de las academias, de los juristas, de los políticos, de la sociedad civil, de las organizaciones sociales. 30 días para discutir, para recibir propuestas. 30 días para sistematizar esas propuestas y 30 días para elaborar el informe, ¿no?, de la propuesta final, de estos 6 pilares que hoy se está poniendo a consideración. Entonces, los consensos no necesariamente tienen que ser políticos. El consenso tiene que ser como país, un consenso nacional que nos permita avanzar todos, porque si logramos reformar la justicia, no va a beneficiar a un partido político, a un gobierno, va a beneficiar a la población en su conjunto. Y por eso es de que el desafío debería ser de todos y todos deberíamos participar en esta reforma judicial. Por supuesto que los consensos políticos se llevarán adelante en la Asamblea Legislativa Plurinacional para aprobar ciertas normas que son necesarias para la implementación de la reforma judicial. Pero el consenso nacional con el pueblo, con la población, debe ser esta, ¿no?, la de reformar la justicia en nuestro país. Viceministro, buen día, le saluda Marco Ibáñez. Viceministro, ¿cómo se logra administrar la justicia igualitaria cuando la justicia justamente depende de intereses políticos y económicos, como acaba de decir? Esto va a implicar cambiar autoridades, cambiar jueces, fiscales y todo ello. ¿En qué tiempo se haría este cambio? 6 meses. En 6 meses usted garantiza que no va a haber nuevos jueces y fiscales. Sí, dentro de la propuesta, la ruta crítica que se ha planteado, se abre dos componentes. Un primer componente de las actividades inmediatas que ya se están realizando a partir del día de hoy. Te hablaba de 30 días de socialización y recepción de propuestas, 30 días de sistematización de propuestas y 30 días para la elaboración del informe. Pero las acciones urgentes paralelas van en el siguiente sentido. 6 meses para mejorar el servicio de derechos reales, 6 meses para evaluar el desempeño de jueces, 6 meses para desarrollar la plataforma informática para acceso a la justicia y 6 meses de implementación de la red de acceso a la justicia. Dentro de esos 6 meses de evaluación de desempeño de jueces está el tema que tú estás planteando, que es cierto, es parte del problema estructural que tenemos. Hay jueces y fiscales, no todos, no podemos meter a todos a una misma bolsa. Hay excelentes jueces, excelentes fiscales y excelentes abogados. Son la excepción, son los más pocos. La gran mayoría de jueces y fiscales están corrompidos. Son las manzanas podridas de la administración de justicia. Ya no son administradores de justicia, son rematadores de justicia porque las rematan al mejor postor. Y de lo que estoy diciendo pueden dar fe los litigantes que están hoy día con juicios ordinarios, sean civiles, familiares, penales, ¿no? Buscando al fiscal, buscando al juez para ver cómo puede solucionar el problema o a favor de quién puede salir la sentencia. Y de por medio está cuánto cuesta esa justicia que quieren obtener. Entonces, se tiene que realizar esta evaluación para que los mejores hombres, las mejores mujeres del derecho sean los verdaderos administradores, para que se implemente una verdadera carrera judicial institucionalizada, para que los administradores de justicia no administren justicia gracias al poderoso, al tío, al padrino, al político, al empresario, a quien le deben el cargo, sino que
ejerzan la administración de justicia sometidos a la ley y al derecho. Para eso necesitamos una carrera judicial que esté acompañada de un régimen disciplinario y de un control social que permita la evaluación permanente de estas autoridades, ¿no? Que se queden a trabajar los mejores jueces, los mejores fiscales, los mejores hombres y mujeres en derecho, que hacen fe y hacen digno al derecho y a la ley, y no aquellos que se han empoderado hoy como jueces y fiscales porque tienen el padrino en el Consejo de la Magistratura, o tienen el padrino político en otro lugar, o tienen al empresario que ha pagado para tener ahí su cuotita de poder, ¿no? Eso se tiene que sacar, esa es la parte dañina de la administración de justicia, que es una parte, no es un todo. Por lo tanto, en estos 6 meses de evaluación a jueces y fiscales se identificará a estas personas y se implementará esta carrera judicial que es parte de la propuesta. Hay una escuela de jueces y fiscales. La norma dice que los mejores alumnos de esta escuela deberían ser los jueces y fiscales. Vayamos a hacer una inspección a los diferentes distritos judiciales y lamentablemente no son siempre, la gran mayoría, los que han pasado el curso de jueces y fiscales. Hay los mejores alumnos, a veces están en la cola, y los últimos ahora están de administradores. Otros ni siquiera han entrado a la escuela de jueces y fiscales y están como jueces y fiscales. ¿Por qué? Porque tienen el padrino ahí arriba que simplemente los ha designado, ¿no? Y a quien le deben el cargo, y no al pueblo, no a la ley, no al derecho, sino al padrino. Eso se tiene que cortar. Viceministro, es decir, que para febrero o marzo de 2022 el país tendrá nuevos jueces, nuevos fiscales, probos, incorruptibles. ¿Lo garantiza el gobierno entonces eso? Sí, son 6 meses que nos estamos planteando en la ruta crítica y debería implementarse esta propuesta, ¿no? Que no va a depender específicamente de nosotros, sino va a depender de una decisión colectiva, de una decisión que nos permita implementar estos pilares que le estamos planteando desde el Ministerio de Justicia por una decisión del presidente. Pero, te reitero, no es ustedes lo decían, no es un tema fácil, no es un tema sencillo, no es un tema de que en un par de días esto se resuelve. Son procesos que se tienen que llevar adelante. Lógicamente necesitamos plazos, porque los plazos no pueden ser indefinidos, y nos hemos planteado estos parámetros de plazos para implementar esta propuesta que le estamos poniendo a consideración del pueblo boliviano el día de hoy. ¿Qué implica la decisión colectiva? ¿Quién va a seleccionar? ¿Quién va a elegir? Simplemente es hacer cumplir la norma. Y para eso necesitamos, ¿no?, que el colectivo que está comprometido pueda hacerla cumplir. Los legisladores, desde el ámbito de la legislación, las autoridades del órgano judicial desde ese ámbito, y por supuesto las decisiones que vayan a emitir los participantes en esta primera etapa, debe apuntar a ese objetivo, una decisión colectiva de todos los actores para evaluar a los jueces y fiscales y nombrar a los mejores hombres y mujeres que han salido de la escuela de jueces y fiscales. Esa tiene que ser una decisión colectiva, no solamente del gobierno, no solamente del sector político, no solamente del Consejo de la Magistratura o de las organizaciones sociales. Tiene que ser decisión colectiva para que tenga fuerza este pilar y logremos este resultado. De todas maneras, viceministro, pareciera iluso pensar que sea una decisión colectiva, considerando de que no hay una institución que pueda agrupar a todos estos entes y tomar una decisión colectiva. Además de eso, lo que se presume es que esta intención va a tropezar con algo que ya está consolidado, por ejemplo, la elección de magistrados, del fiscal general y de miembros del Consejo de la Magistratura
también del Tribunal Constitucional, ha sido definida en una elección judicial. ¿Cómo hacer para que, por ejemplo, lo que mandó el grupo interdisciplinario de expertos independientes de una reforma judicial, de plantear un sistema judicial probo, independiente, neutral, en un tiempo tan breve? Y como tercer elemento, en esa reforma que se plantea, en ese cambio de operadores de justicia, está consignado, por ejemplo, el fiscal general, ahora Juan Lanchipa, porque tiene una serie de cuestionamientos. Así es. Ahí hay que separar, Rubén, dos componentes que tú lo has planteado, ¿no? La elección de autoridades en el marco de la Constitución Política del Estado se ha presentado en el órgano judicial. Entonces ahí tienes vocales, magistrados que han sido electos por el pueblo boliviano y tienen un periodo constitucional que se tiene que cumplir, se tiene que respetar. Ese es un tema que habrá que avanzar después para ver los mecanismos para las próximas elecciones de autoridades del órgano judicial sin tocar la Constitución, o finalmente animarnos a tocar la Constitución y abrir ese candado para modificar la elección de las autoridades del órgano judicial. Unos dicen es necesario modificar la Constitución, otros dicen no es necesario. Ahí necesitamos un consenso, por supuesto, que tendrá que ser político, pero que tiene que salir de una decisión colectiva en este proceso de socialización. Primero. Segundo, esta implementación, esta reforma judicial va principalmente a afectar a los operadores de justicia, ¿no? Quienes no han sido elegidos por voto popular, son elegidos o designados por el dedo del Consejo de la Magistratura, por influencias de algún político o de algún factor de interés económico, pero no son operadores elegidos por el pueblo, por el voto soberano. Por lo tanto, estos operadores de justicia tienen que someterse a este proceso de evaluación para imponer, te reitero nuevamente, ese criterio de que por una decisión colectiva de todos los actores se haga respetar la implementación de la carrera judicial y que los operadores de justicia sean los que realmente han salido de las escuelas de jueces y fiscales para ejercer esos cargos. De todas maneras, lo que me está diciendo es que es imposible echar mano de las autoridades del órgano judicial electas por voto popular. Ellos tienen un periodo, ¿no? Sí, constitucional. Sí, tienen un periodo, pero además ya hubo acciones u observaciones, por ejemplo, a algunos magistrados del órgano del Consejo de la Magistratura. Sí, que están en proceso, hay denuncias por nepotismo y otros que lógicamente a lo cual tienen que ser sometidos. Es decir, cuando una autoridad es electa por el voto popular, por el voto soberano del pueblo, no significa que sean impunes ni que sean inmunes. Si durante el ejercicio de sus funciones como autoridades electas han cometido delitos, tienen que someterse a la ley, a los procesos. Y si como resultado de la ley, de los procesos, existe la posibilidad de desvincularlos de sus cargos o suspenderlos o lograr una sentencia ejecutoriada condenatoria, por ejemplo, que les impida seguir ejerciendo el cargo público, se tiene que respetar, ¿no? Entonces, ser electo por voto popular no significa ser impune. Más al contrario, las autoridades electas, las autoridades designadas, deberíamos dar fe de la transparencia, fe de la ética, porque estamos en vitrina ante la población boliviana, ¿no? Entonces, nuestra responsabilidad debería ser el doble. Sin embargo, no siempre se entiende así. Se entiende que un cargo público es más bien una oportunidad para enriquecerse, una oportunidad para favorecer al empresario, etcétera. Es decir, se trafica con el cargo público cuando eso no es ético, ¿no? Nosotros hemos sido designados o electos para servir
al pueblo, para atender las demandas de la población y para solucionar los problemas que tenemos. Y hoy día tenemos un problema que venimos arrastrando, te digo, hace décadas atrás, que es el tema de la administración de justicia. Precisamente el grupo de expertos ha cuestionado la administración de justicia en el país y en especial ha hecho duras críticas al trabajo del Ministerio Público, de la Fiscalía General del Estado, que le compete al fiscal Juan Lachipa. ¿Qué se podrá hacer en este caso en particular? Es un tema que está fuertemente cuestionado y lógicamente se lo tiene que poner a este proceso de evaluación y que sea en este proceso de participación una decisión colectiva sobre el tema del rol del Ministerio Público. Porque sí, pues, para nadie es oculto que este señor Lanchipa, durante el gobierno de facto, se puso ese mismo día la camiseta y empezó a corretear a los que tenían la camiseta azul. Y después hay las elecciones, ahora está y nuevamente está con otra actitud. Entonces, este tipo de actitudes, de comportamientos de las autoridades les restan credibilidad a la administración de justicia. Y son temas que se lo tiene que evaluar, ¿no? Se lo tiene que someter a evaluación, sin ningún tipo de excepción. Y tiene que haber los cambios que tengan que haber, pues tienen que salir los jueces y fiscales que están acusados de corrupción. Todavía yo no entiendo cómo puede haber jueces y fiscales que han sido designados por el Consejo de la Magistratura que tienen denuncias de corrupción, de acoso y una serie de delitos que han cometido durante el ejercicio de sus funciones y otros inclusive antes de acceder al cargo. Entonces, así como hoy se lo acusa al fiscal general, también se los acusa a los otros fiscales de distrito, a fiscales de materia, etcétera, que tienen que ser sometidos a evaluación y se tiene que implementar definitivamente esta carrera judicial para que los administradores de justicia, reitero una vez más, sean aquellos que estén sometidos no al poder político ni al poder económico, sino que estén sometidos a la Constitución, ¿no? A las leyes, al derecho. Viceministro, el órgano judicial es un poder del Estado y la reforma que están planteando va a sacudir al órgano judicial. En ese marco, ¿hay consenso? ¿Las autoridades judiciales de los diferentes niveles están de acuerdo? ¿Han expresado su voluntad con este proceso de reforma? Estos 30 días nos van a permitir conocer cuál es el criterio, ¿no? Porque hoy día estamos empezando. Nuestro ideal es que en 90 días podamos culminar con estas actividades y tengamos un informe. Esa es la propuesta, ese es lo ideal. Vayamos ahora a ver qué va a ser en lo real, quiénes se van a oponer, quiénes se van a sumar. Vamos a lograr este consenso colectivo, vamos a lograr reformar la justicia en Bolivia, ¿no? No depende simplemente de una decisión, porque si dependiera de una decisión, de un decreto, de una ley, se lo puede hacer, ¿no? No necesitamos este proceso de socialización, de sistematización, pero lamentablemente no vamos a cambiar la justicia a través de un decreto o de una ley. Lo tenemos que hacer a través de procesos y ya está iniciada y exactamente en la búsqueda de consensos. Está ya a partir de hoy lanzada la invitación para socializar, para conocer propuestas, para buscar consensos, y por eso te decía que sea una decisión del colectivo, ¿no? La reforma judicial y no solamente un deseo, una intención de un gobierno, de un ministro o de un grupo de actores que queremos reformar la justicia. Muy bien, viceministro. De todas maneras, todo tendría que empezar con un acercamiento político, con despojarse de cuestionamientos, críticas e insultos como ha pasado en los últimos días. Y ayer precisamente la oposición ha planteado como una primera condición es que haya un cambio de operadores. ¿Cómo es posible acercarse a la oposición? Seguramente el ministro de Justicia tendrá que buscar reuniones, no lo sabemos, con los representantes políticos en la Asamblea Legislativa, reuniones con el mismo órgano judicial, con la magistratura, con los entes que tienen que ver con la reforma judicial, incluso con los movimientos sociales.
Así es, son relativamente tiempos cortos, podríamos decir. Perdón, no tenemos mucho tiempo, o sea, no podemos señalar un tiempo indefinido o de largos meses donde se va a dilatar el tema o se va a enfriar la propuesta, sino que tenemos que actuar en estos tiempos prudentes en las cuales, por supuesto, que tiene que haber este análisis con la oposición política en nuestro país. Y ahí esperamos, Rubén, que la oposición política pueda sumarse a este desafío con propuestas, no con condicionamientos. O sea, primero esto y después yo apoyo. Eso ya no es sano, ¿no? Eso ya, cuando uno pone una condición, quiere decir que tiene un interés. Y ese interés no necesariamente responde al interés nacional. Es parte, o sea, no estamos desconociendo que esta propuesta que ha planteado la oposición referente a los jueces y fiscales o a los actuales operadores no se ha tomado en cuenta. Te digo, es parte dentro de la estructura de la reforma judicial, pero no es un condicionamiento, ¿no? No podemos condicionar de que primero, para reformar la justicia, por ejemplo, podamos implementar el sistema informático. Y después vemos lo demás. No, aquí tenemos que ver integralmente el problema e ir solucionando integralmente también los problemas que tenemos, porque el problema es estructural, no solamente, te reitero, es de jueces y fiscales. Es un tema que pasa primero por un desequilibrio que existe en la distribución de jueces, en la distribución de juzgados, en la distribución de salas, de vocales en el país. De acuerdo al estudio que se ha realizado, por ejemplo, se tiene casos extremos, como el de Santa Cruz, por ejemplo, donde existe una sola sala para atender aproximadamente a 180,000 habitantes en Santa Cruz, una sala. En Pando tenemos una sala para atender a menos de 25,000 habitantes. Esos desequilibrios, te reitero, se dan a nivel de distribución de jueces, a nivel de distribución de vocales, a nivel de distribución de juzgados. Eso tenemos que equilibrar, ¿no? Luego está el segundo pilar que está referido específicamente al sistema de acceso a la justicia. 175 municipios de los 342 que tenemos no tienen juzgados. Tienen que ir a otros municipios a buscar un juzgado. Eso significa que no hay una cobertura de acceso a la justicia para aproximadamente 1.200.000 habitantes. Entonces, tenemos que lograr esta distribución que nos permita tener una cobertura de acceso a la justicia en términos igualitarios, es decir, que la distribución y la presencia de los juzgados sea en función a la cantidad de habitantes que tenemos en el país, ¿no? Que es otro de los problemas que tenemos. Y por supuesto está la independencia judicial, ¿no? Que también orienta a realizar la evaluación de estos actuales operadores de justicia e implementar esta carrera judicial institucionalizada que te señalaba anteriormente. Entonces, dentro de esta independencia judicial, seguramente pues vamos a tener que sacar a aquellas manzanas podridas, aquellos operadores de justicia que tienen denuncias de todo tipo de comisión de delitos, ¿no? Y ahí se estará atendiendo la demanda o la propuesta que hoy plantea la oposición política. Pero como verás, no es todo. Hay otro problema que está enfocada en el pilar 4, que es la solución TIC, ¿no? Todavía no entendemos cómo en el país la administración de justicia está basada en el papel. Tú inicias un proceso con una denuncia de 2, 3, 4 hojas, pero a lo largo del proceso se van haciendo miles. Y para hacer una notificación tienes que te piden fotocopia de todo el expediente
¿Y cuánto es el expediente? Son miles de hojas. ¿Eso cuánto significa? 500, 1000, 2000 bolivianos. Hay gente que no tiene ni siquiera para notificar porque no tiene para las fotocopias. Entonces tú vas a revisar los archivos de los distritos judiciales y te vas a encontrar con montañas de papeles, expedientes de todos los procesos, de todos los años, que ya uno no entiende cómo podemos administrar justicia de esta manera. Entonces tenemos que aprovechar la tecnología y tenemos que involucrar el servicio de justicia a la tecnología, que varios trámites que actualmente son en papel sean a través de la tecnología, del Internet, ¿no? Es otro problema que estamos arrastrando y que tiene el propósito justamente de que la Administración de Justicia sea parte de esta construcción de la red interinstitucional en los diferentes niveles del Estado. Hablamos también de otro pilar que es importante, el desarrollo normativo. Tenemos leyes que te provocan que puedas presentar incidentes, excepciones, los denominados chicana, ¿no? Va a chicanear y chicaneas 1, 2, 3, 5 años. Entonces ahí necesitamos normas que te corten, que le pongan candados a estos temas y que te permitan tener una administración de justicia fluida, ¿no? Oportuna, viable, que evite este tipo de chicanería que se da en la administración de justicia y que provoca justamente esta retardación de justicia y esta carga procesal que lamentablemente se tiene en diferentes puntos del país. Muy bien. Y finalmente se habla de la transparencia institucional para promocionar la ética y la transparencia de los operadores de justicia. Menuda tarea la que tendrá que emprender el gobierno para su intento de reformar la justicia en un periodo inicialmente de organización para la presentación del plan de 90 días y luego un ajuste más estructural que va a requerir consensos políticos, sociales y económicos en adelante. ¿Por dónde empezar? Seguramente el gobierno ya ha pensado en eso. Para nuestro criterio, el sistema político tiene que estar de acuerdo con esta propuesta inicial y así comenzar a trabajar todo este ajuste estructural a la justicia en consenso. Le agradecemos, viceministro, por su tiempo con La Razón. A ti, Rubén, agradecerte por la invitación y darme la oportunidad de este tiempo que me has permitido poder hablar de esta propuesta que la estamos presentando a partir de hoy. En Oruro se lanza esta primera etapa de la socialización y siempre a tus órdenes. Que Dios los bendiga. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y en especial a la gente que nos está viendo y nos está escuchando. Que Dios nos bendiga. Así igualmente, será. igualmente. Así será. Viceministro, le agradecemos su tiempo. Gracias, pues, don Jorge Silva.